Nuevamente con ustedes desde esta su iglesia cristiana, Vayamos a los pies de Cristo. Doy continuación a la conferencia número 5, el arrebatamiento de la iglesia. Estamos visualizando, escudriñando la santa palabra de Dios con respecto a las 70 semanas de Daniel. En la pantalla podemos ver una agenda, la cual se las expliqué hace un momento, la agenda que Dios tenía para el pueblo de Israel y tiene para la iglesia cristiana. Podemos ver que nos dice que según la Biblia, Dios Padre tiene la agenda programada, profética, para con el pueblo judío y así dar inicio a la iglesia cristiana, según el calendario de Dios. Vuelvo y repito para concluir, desde la reconstrucción de Jerusalén está escrito en Nehemías 2, 1 al 10, específicamente en el versículo 6, esto fue el año 455 antes de Cristo, hasta la llegada del príncipe elegido. Esto fue el domingo de Ramos, cuando Jesús entró a Jerusalén montado en el burrito. Escrito está en Mateo 23, versículo 37 y 39. Desde esa fecha transcurrieron exactamente 483 años después de Cristo. Estos mismos se reactivan cuando termina la semana 69 de Daniel. O sea, que cuando sabemos que se termina la semana 69 de Daniel, aproximadamente el día 26 de septiembre del año 2022. A partir de ese día, del 25 de septiembre, a partir del día 25 de septiembre, que es donde se termina la semana 69 de Daniel, a partir de ese día, ahí termina la semana 69, entra la semana 70 de Daniel, que en esa semana ya nosotros no deberíamos de estar aquí, porque Dios termina su proyecto, su agenda profética con nosotros, la iglesia. En el siguiente cuadro les voy a explicar de la manera más sencilla, en esta conferencia número 5, mejor desarrollado, más sencillamente, para que las personas puedan entender de qué se trata la semana 69 de Daniel, cuándo termina y cuándo se inicia la semana 70. Según el calendario judío, permítanme aclararles una cosa. Nosotros estamos regidos por el calendario gregoriano. Este calendario gregoriano, como su nombre lo indica, gregoriano, esto fue en honor a un papa que hubo hace muchos años, que decidió él, por razones obvias, cambiar el calendario de Dios. A él le pareció que era mejor el calendario de él por estas o aquellas razones. Pero realmente, para que nosotros conozcamos en qué tiempo, los verdaderos tiempos en los que estamos, nosotros tenemos que regirnos por el calendario judío, que es el calendario lunar. El calendario gregoriano es el calendario solar. Entonces, según el calendario judío, estamos en el año 5993. Según el calendario gregoriano, el año 5993 para los judíos, para nosotros es este año 2022. En el año 5993 es precisamente cuando se termina la semana 69 de Daniel. Y cuando se termina la semana 69 de Daniel, según el calendario romano, el día 25 de septiembre del presente año 2022. En esta fecha se inicia, un día después se inicia la semana 70. Ya nuestro Señor Jesucristo, a partir de la semana 70, que se iniciaría
el día 26, 27 de septiembre de este presente año 2022, el día, ya ese día, a partir de ese día, nuestro Señor Jesucristo, a partir de ese día, de la semana 70 de Daniel, viene por nosotros lo que comúnmente se llama el arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Pero el día y la hora nadie lo sabe. A partir del 25, 26 o 27 de septiembre del año 2022, el 25 de septiembre se termina la semana 69 de Daniel, o sea que nuestro tiempo aquí en el planeta ya se termina. El 26, 27 de septiembre, a partir de ahí en adelante, tendremos esta hermosa y maravillosa dicha de ser arrebatados en las nubes para irnos a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. De hecho, eso viene a ocurrir después del 25 de septiembre. Algunas personas me han preguntado a mí, me han dicho, pastor, bueno, si la semana 69 se termina el 25 de septiembre y según la Biblia nos dice usted que a partir del 26 y el 27 empieza la semana 70 de Daniel y nos enseña a usted, pastor, lo que le dice la Biblia a través del Espíritu Santo, que a partir de entre la semana 69 y la 70, que empieza el 26 y 27 de septiembre, ya nosotros, la iglesia, no vamos a estar ahí. La pregunta del $1.000.000, pastor, ¿sí? ¿Cuál? Entonces, ¿cuándo es el rapto? Entonces, por eso, aquí en la parte de abajo, les coloco con signo de interrogación, dando pregunta y respuesta a lo que me preguntan muchas personas. ¿Cuándo ocurrirá esto? La pregunta de las personas es ¿cuándo ocurrirá esto del rapto? El día y la hora nadie lo sabe. Escrito está en Mateo 24, 36 al 44. Permítame ubicar esta cita bíblica en Mateo 36 para terminar esta conferencia número 5. Se desconocen el día y la hora. Capítulo 20, Mateo 24, versículo 36 al 44. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Sino solo el Padre, versículo 37. La venida del Hijo del Hombre. Esta es la respuesta, perdón, que le doy a muchas personas que me dicen, si el 25 de septiembre se termina la semana de Daniel y nosotros ya cumplimos nuestro tiempo aquí, pastor, y empieza la semana 70 de Daniel, ¿cuándo ocurre el rapto? Entonces la respuesta que yo le doy a todas las personas es la siguiente, repito, escrito está en Mateo 24, versículo 36 al 44. Abro texto bíblico con el versículo 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Versículo 37. Y nos hace un punto de referencia para que estemos muy atentos. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Versículo 38. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Se lo voy a traducir al presente, según el ejemplo que nos colocaba nuestro amado Jesús. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Quiere decir que la venida del Hijo del Hombre en las nubes por su iglesia, en lo que la
comúnmente la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia, es lo que está ocurriendo en estos tiempos. La gente se da en casamiento, la gente come, la gente bebe, la gente se divierte y piensa para después convertirse. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. La ventaja en que tiene la humanidad del presente a la que tenía en tiempos de Noé es la siguiente. Y no, en los tiempos de Noé, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio. Ahora tenemos una ventaja, que ya sabemos en qué día, en qué tiempo se termina la semana 69 y cuándo empieza la semana 70 y qué va a ocurrir, el rapto de la iglesia. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Total, que nos quiso decir Dios, dice en el versículo 40, estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro dejado. A eso se refiere el arrebatamiento de la iglesia. Voy a explicarles sencillamente esto, miremos qué tiempo me queda, todavía me queda un poco más de tiempo. Hagamos de cuenta que no hemos tratado la conferencia número 5 y la vamos a reiniciar. Es para que hagamos un recuento más simplificado. El ángel Gabriel le dice a Daniel, van a ocurrir 490 años. Cuando entre nuestro Señor Jesús montado en el burrito, habrán transcurrido 483 años. Ahí Dios ya no vuelve a tratar con Israel, trata con nosotros la iglesia, nacemos la iglesia. Pasan aproximadamente 2000 años más, aproximadamente, se termina el tiempo de la iglesia. Pero en el momento en que se termina el tiempo de la iglesia, habrán transcurrido 69 semanas por años de Daniel, y entra la semana 70, cuando se termina la semana 69 de Daniel, que es cuando se termina el proyecto de Dios con nosotros aquí en la tierra, con la iglesia cristiana. Exactamente se termina el día 25 de septiembre del año 2022. En esta fecha se da inicio a la semana 70. O sea, nos faltan poquitos días para que se termine nuestro tiempo aquí en la tierra. Y se inicia la semana 70 de Daniel, ¿ya? ¿Cuándo se inicia la semana 70 de Daniel? Exactamente el día 26, 27 aproximadamente de este mismo mes, del mes de septiembre, empieza la semana 70 de Daniel. Ahí nosotros no deberíamos ya de estar acá, ¿ya? Entonces Dios, a través de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, nos hace un recordatorio que este tiempo es como el tiempo de Noé. El tiempo de Noé transcurría lo mismo que transcurre hoy en día, con una ventaja muy enorme, muy catastrófica, y es que en el tiempo de Noé no hubo tanta maldad como la hay ahora, porque ahora sí hay maldad que da miedo. Y nunca en la Biblia he oído decir que un hijo mate al papá o a la mamá. Hoy en día ocurre eso. En la época de Noé no había marihuana, ni cocaína, ni esas cosas, no sé, qué más, ni amapola, ni nada de eso. Hoy en día se ha cogido el fruto de la tierra para convertirlo en una maldición para el ser humano. En ese entonces no ocurría eso, ¿ya? En ese entonces había, sin duda alguno, homosexualismo, inmoralidad sexual, ¿ya? Pero hoy en día lo hay de una forma más avanzada. En ese entonces el Estado, la ley de derecho del Estado de ese entonces no había legalizado la inmoralidad sexual, o sea, el homosexualismo. Ya en el planeta Tierra, en muchas naciones del planeta Tierra, los gobiernos han tenido, no porque ellos quieran, sino por el pecado de la humanidad, han legalizado el homosexualismo. En muchas partes del planeta Tierra, por no decir en un 80% de las naciones enteras del planeta Tierra, se ha legalizado el asesinato de los niños. En ese entonces
Si ocurría eso, era una que otra vez muy esporádicamente, por no decir que eso no ocurría. Y hoy en día, desde el año 1400 y algo más, desde el año 1950, 55, desde allá para acá se ha venido legalizando el asesinato de los niños. Tanto así que hay miles de millones de asesinatos de niños ocasionados por las mismas madres que los matan desde el vientre de ellas, los matan de una forma grotesca, vulgar, atrevida, matan a sus propios hijos. Las madres matan a sus propios hijos dentro de sus vientres en lo que muy elegantemente, muy olímpicamente y muy técnicamente dicen los médicos, un aborto. ¿Ya? Entonces, la gran diferencia entre los tiempos de Noé y los tiempos actuales es que la maldad aquí ya sobrepasó. Entonces, ya en el versículo 40 de Mateo 24, versículo 40, nos da la señal exacta, que es el rapto. Y dice así, en el versículo 39, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo y uno será llevado y el otro dejado. Versículo 41, dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, versículo 42, manténganse despiertos, porque no se sabe qué día vendrá el Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué horas de la noche, ahí nos da otra revelación, otro misterio revelado, que nuestro Señor Jesucristo viene es de noche. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Versículo 44, para terminar esta exposición bíblica. Por eso también ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre llegará cuando menos lo esperen. Damas y caballeros, la pregunta y la respuesta del $1.000.000 es, vamos a suponer que nosotros los pastores no tenemos razón y que ustedes tienen la razón y que ustedes no creen nada de esto. ¿Qué pierden ustedes? Nada. La respuesta, pero vamos a suponer que nosotros tenemos la razón, que sin duda alguna la tenemos, porque nosotros se nos está revelando la verdad a través de la santa palabra de Dios aquí en la Biblia. Y nuestro Señor Jesucristo, de parte de nuestro Padre Celestial, nos revela los tiempos proféticos de Él para que este acontecimiento tan importante, esta oportunidad que tiene usted, señora, señor, y todas las personas que nos escuchan, tienen la oportunidad de ser arrebatados al cielo, de no morir en este presente, si esto ocurre brevemente. Claro que si hay una persona que tiene 90 años, ya está listica para morirse, es el promedio de vida, ya 85, 90 años, pero hay personas que tienen 60, 70 años y están enteros, más o menos, ¿no? Tienen posibilidad de vivir 2 o 3 años más, por así decirlo. Estas personas tenemos la oportunidad de no morir y ser trasladados al cielo, o sea, a las nubes, para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo y luego ir a un juicio que llama el juicio del tribunal de Cristo, no para ser condenados, sino para ver qué recompensa recibimos mientras estuvimos en esta morada terrenal de este cuerpo, el cual habitamos en este momento. Entonces, ¿por qué no prestar atención? Ganémosle a aquellas personas que vivieron en el tiempo de Noé y no lo creyeron. Ganémosle a ellos. Llegó el diluvio, llegó el arca, Dios cerró la puerta, Noé con sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafé, sus nueras y su esposa entraron y los demás se quedaron afuera. ¿Qué necesidad tiene usted, de quedarse aquí en el planeta Tierra ahora que ocurre el rapto? Ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque tengo para advertirles, pero me hacen señas que ya el tiempo se me terminó,
Ya posteriormente sacaré, si hay tiempo, no sé, ya, una conferencia de lo que va a pasar de las personas que van a quedar aquí en el planeta Tierra manejadas, administradas, reinadas por un príncipe que llama el anticristo. Va a ser una cosa horrorosa porque dice la Biblia que estos 7 años, los 3 años y medio después de que la iglesia sea arrebatada, habrá un hombre que llamará el anticristo y hará un tratado con Israel. El tratado lo rompe cuando termine la mitad de la semana, que son 3 años y medio, que es la tribulación, y después de la tribulación habrá una gran tribulación, o sea, va a ser algo espantoso, que va a ser este hombre con todas las personas que queden aquí en el planeta Tierra. Va a haber una persecución cristiana, va a haber una persecución judía, como ocurrió en tiempos de Adolfo Hitler, el alemán, en la Segunda Guerra Mundial. Y déjeme decirle con esto para que tengan presente, si Hitler, los que conocen la temática de la maldad de Adolfo Hitler, este alemán nazi, lo que le hizo a los judíos, lo que le hizo a los gitanos, lo que le hizo a muchas personas en el planeta Tierra, que los quemaba vivos, bueno, etcétera, 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 lo que va a ser el anticristo con las personas que se queden después del rapto, con las personas que no quieran acogerse al rapto, no va a ser lo más mínimo parecido a lo que hizo Adolfo Hitler. O sea que el anticristo va a desarrollar una maldad nunca vista. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que habrá una gran tribulación como no lo ha habido antes ni después de que lleguen los 3 años y medio que se inicia la tribulación. Es por eso que hoy le hago la invitación a todas las personas para que hagamos lo que llamamos en la iglesia cristiana la declaración de fe, que incluye 4 puntos anticipados. Primero, humillarnos. Segundo, arrepentirnos. Tercero, confesar nuestro pecado. Cuarto, abandonar nuestra mala conducta. Y luego hacer la declaración de fe, que es a lo que los estoy invitando en este momento. Si usted hace la declaración de fe, usted ya habrá cubierto esos 4 pasos y solo le queda seguir creciendo en la gracia. Y cuando ocurra el rapto, por muy malo o mala que usted hubiera sido, Dios la perdonará, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Pero tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cuándo nacemos de nuevo? Cuando decimos lo siguiente. Por favor, cierren sus ojos y digan conmigo, repitan conmigo lo siguiente. Yo creo y confieso que Jesucristo es nuestro Santo Señor, intercesor y Salvador nuestro. Yo creo y confieso que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Santo Dios, Señor y Salvador nuestro, Hijo de nuestro Santo Padre Celestial Jehová, Dios, Señor, Creador y Padre nuestro, el mismo que lo resucitó entre los muertos. Señor Jesús, yo te pido por favor que entres a mi vida. Yo te invito para que entres a mi vida. Te recibo en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo y en mi alma, para que tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor Jesús, yo te pido por favor, permite que el Espíritu Santo llegue y llene mi vida para que yo sea bautizado en la presencia del Espíritu Santo. Señor Jesús, perdona mi perversidad, perdona mi maldad, perdona todos mis pecados, porque yo sé que quienes confiamos en ti, nunca jamás seremos defraudados ni condenados. Amén y amén. Muchas gracias, que el Señor nos bendiga. Hasta una próxima ocasión.